En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre es un inmenso placer llegar a ustedes a través de este medio y enviar un saludo a todos aquellos fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a los fieles seguidores a través de las redes sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Un placer compartir contigo este programa y con nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan. Siempre es un gozo, una alegría tener este privilegio de llegar hasta ustedes a través de este programa. Sean muy bienvenidos al programa de hoy y desde ya les animamos a que puedan compartir con otros la transmisión, el enlace y que se puedan suscribir también a los diferentes canales. Esperamos que este programa sea de mucha bendición. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, Dauris, hoy estamos tratando un tema sumamente interesante: eutanasia, moralmente aceptable. ¿Qué es la eutanasia? ¿Puede la eutanasia realmente proveernos una forma digna de morir? ¿Cuáles son algunas de las presuposiciones filosóficas para justificar la eutanasia? ¿Cómo deberíamos los cristianos abordar este tema? Y esta pregunta final: ¿ofrece la Biblia orientaciones que provean respuestas satisfactorias a las personas que piensan en esta opción para terminar con su vida? Este es el tema que tenemos para hoy. Es un interesante tema, Héctor, a pesar de que es posible que mucha gente no haya escuchado ni siquiera el término eutanasia. Más adelante te vas a dar una definición. Y el tema es importante porque es parte de una discusión filosófica y ética que es vieja, o sea, no es algo nuevo, pero es posible que muchos no tengan una idea sobre el tema per se, o tal vez sobre cuáles son qué directrices debemos nosotros tener al momento de abordar el tema, de si aceptarlo como un hecho, si es un asunto blanco y negro, o cuáles son las cosas que abordan el asunto de la eutanasia. Este tema tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la dignidad y con algunos aspectos morales, los cuales es importante que nosotros podamos tener en cuenta. De modo que a lo largo de este tema, nosotros vamos a ver algunas ideas interesantes y algunas nociones que nos puedan ayudar a que cuando usted escuche el tema o de alguna forma se vea confrontado por una situación que implique cosas que tienen que ver con este tema, pueda más o menos tener una información más o menos adecuada para enfrentar la situación que pueda venir referente a esto. Así es. Antes de hablar de una definición, debemos aportar algunos datos que son interesantes. Incluso antes de mencionar esos datos, me gustaría decir que hay países donde la eutanasia ya está aprobada legalmente. Pero Sí. Antes de mencionarlo, es bueno recordar que la eutanasia clandestina, vamos a llamarla de esta manera, existe en todo el mundo. Desde siempre los médicos han ayudado a morir a personas desahuciadas. Los que procuran su legalización, o los países que procuran su legalización, no es más que pretenden que la muerte asistida, como también se le llama, sea más segura. Así que una persona que está enferma y ya no desea vivir, basado en el derecho a la privacidad, puede decidir según estos criterios, pueden recibir ayuda de un médico para terminar con su vida. Algunos países donde la eutanasia es legal son los Países Bajos, está Bélgica, podemos mencionar también a Luxemburgo, Canadá, Austria, Nueva Zelanda,
En Suiza, de hecho, la cooperación al suicidio no es un delito mientras no existan motivos egoístas, según un código penal de 1942. Y es interesante que en los países de América Latina, donde está prohibida casi en su totalidad, Colombia es un país donde, aunque tiene muchas trabas legales, la eutanasia se practica. Alemania e Italia, por ejemplo, han dictado sentencias en las que permiten la cooperación al suicidio en algunas circunstancias e impulsan a sus parlamentos a legislar adecuadamente este derecho. Y en lo que compete al área donde nosotros vivimos, Estados Unidos, es bueno saber que existe el derecho a un suicidio asistido cuando la supervivencia esperada es de 6 meses o menos. Y algunos estados que lo permiten son Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Washington, D.C., Hawái, New Jersey, Maine y Nuevo México. Aunque esas regulaciones son diferentes en cada estado, me parece, Héctor, que creo que es Colorado el único que en el 2022 ha fijado una posición bien abierta sobre esto. Los demás estados me parece que tienen ciertas regulaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el suicidio asistido. Cierto, de todos estos estados que mencionamos, solo Montana en el 2009 por una decisión judicial la practica. Y para concluir esta partecita, en otros países como Chile, por ejemplo, Portugal, Francia e Irlanda, hay iniciativas actuales en marcha para impulsar su despenalización. Muy bien, esas son algunas estadísticas que tenemos. Ahora bien, Héctor, ¿cuál es la definición? Cuando hablamos de eutanasia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es eutanasia en sí, como definición? Bien. Eutanasia es una palabra compuesta, una palabra griega compuesta por dos. Así que tiene eut, que significa bien o fácil, y thanatos, que significa muerte. Así que etimológicamente hablando, eutanasia significa buena muerte. También se podría traducir como una muerte fácil. Resulta imposible, de hecho, Davis, hablar de la eutanasia sin que asociemos esta práctica con el doctor Jack Kevorkian, perdón, es un nombre difícil para mí de pronunciar, Jack Kevorkian, a quien fuera llamado aquí en Estados Unidos, médico de hecho de aquí, y que de hecho falleció en el 2011 a la edad de 83 años. Él fue llamado el doctor Muerte, porque él personalmente asistió a más de 130 personas a pasar por la experiencia de la eutanasia para poder morir. Me imagino que lo hizo clandestinamente porque no había leyes para eso. Pero es curioso, él fue declarado culpable de muerte de un caso de los 130. Wow, interesante, ¿no? Entonces, le dictaron de 5 a 25 años, ya cuando tenía 8 años de cárcel, entonces lo liberaron. Yeah. Él creó un aparato llamado la máquina del suicidio. Esa máquina permitía a un paciente inyectarse por sí solo una dosis letal de potasio y cloruro. Tremendo. Interesante concepto. ¿Por qué los seres humanos, por qué viene este tema a colación? ¿Por qué la eutanasia? ¿Por qué el deseo de eso, de una muerte fácil? En la historia hay algunos casos en los cuales nosotros podemos ver que ocurrió un tipo de eutanasia. Por ejemplo, el caso que me viene más a la mente es el caso de Saúl, y que claro, más adelante cuando hablamos sobre la Biblia, vemos que él es un personaje bíblico, el primer rey de Israel, quien trató de quitarse la vida, pero después buscó a alguien para que le ayudara, ¿verdad? Y pudiera ser visto, definirse eso como una especie de eutanasia, porque es suicidio asistido. Tú mencionabas ahorita sobre los dos tipos de eutanasia, uno que era activa, ¿verdad? Yo he visto o he leído sobre uno que es voluntaria, una eutanasia que es voluntaria, mientras hay otra que es involuntaria. La voluntaria pues es cuando el paciente explícitamente pide que se le asista quitándose la vida, y hay otra eutanasia que es involuntaria. Es cuando
el paciente no tiene la capacidad de decidir, de dar consenso. Ahora bien, es importante hacer una aclaración acá. Hay diferentes situaciones médicas, por ejemplo, Héctor, en las cuales el paciente va a morir como quiera y no hay forma de que ningún medicamento pueda, ¿cómo decirte? Pueda detener eso. Por ejemplo, a veces una persona está entubada y los familiares tienen que firmar si quieren que le quiten los tubos o porque ya está muerto cerebralmente o porque ya esos tubos no van a permitir que prolongue la vida. Y pues se da permiso para que se desconecte la persona. En ese caso, eso no sería una eutanasia porque al final la persona puede que esté muerta ya cerebralmente y son solamente las máscaras que mantienen como el corazón latiendo, si pudiéramos decir eso. O por lo menos, sí, por lo menos respirando. Se ve que respira y de pronto parece que está vivo, pero realmente está clínicamente muerto. Perfectamente. En ese sentido, eso no será considerado eutanasia porque ya es algo artificial. O sea, es algo natural y artificial, pero realmente son los tubos, las máquinas que lo tienen conectados, que lo tienen respirando. Si se desconecta, o sea, de forma natural, ya la persona muere. Pero esas son algunas diferenciaciones para que nosotros estemos claros sobre esa parte. En ese mismo tenor, Dauris, se habla de eutanasia directa y al mismo tiempo indirecta, pero la directa de manera particular se entiende que existe de dos clases diferentes. Está la que es la forma activa o la forma pasiva. En cuanto a la primera, la pasiva, este tipo de eutanasia ocurre cuando se interrumpe el tratamiento médico que tenía una persona o la alimentación que se le estaba suministrando de manera artificial. La activa, en este caso, es cuando un equipo médico administra fármacos a la persona que desea morir porque está sufriendo una enfermedad grave y ya sin remedio. Sí, o sea, hay una que es por omisión y otra por el acto directo. Exactamente. Vamos a decir por comisión. para hacer el término soteriológico, sí. Sabes que también, hablando de la eutanasia indirecta, Dauris, esta es la que intenta lidiar o paliar el dolor y el sufrimiento de una persona en cuestión. Y para ello se empiezan a suministrar una serie de medicamentos que pueden producir la muerte de la persona sin que se busque propiamente. Para algunos, este tipo de eutanasia no existe. Dicen algunos, eso no existe, pues no hay eutanasia sin la intención de provocar una muerte. Cuando mencionaste a Saúl ahorita, recuerda que fuera de cámara estábamos conversando el caso de Saúl, que era como un típico caso. Sin embargo, literalmente hablando, no es una eutanasia por el hecho de que Saúl intentó suicidarse. Todo empieza con un intento de suicidio. Fue un intento de suicidio que terminó con eutanasia. Eso te iba a decir, pero entonces termina con eutanasia porque él, mirando que no muere, el dolor y la angustia se prolonga, le dice a alguien, quítame la vida porque ya no aguanto más. Estamos ya próximo a una pausa. Vamos a ir a esta breve pausa y al regresar, Dauri, me gustaría mencionar que hay algunos casos en la historia propiamente de eutanasia fuera del registro bíblico que conviene dar un breve repaso. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Bien, para los que han entrado a última hora o ya unos minutos pasado iniciado el programa, le damos la bienvenida nuevamente y le dejamos saber que estamos estudiando hoy el tema de la eutanasia. ¿Es moralmente aceptable la eutanasia? ¿Qué respuesta podemos dar nosotros como cristianos? ¿Cómo podemos afrontar estas realidades terribles que viven algunas personas en las que experimentan niveles de angustia tan grandes que optan para que alguien le asista y le facilite la muerte en procura de un descanso en medio de la angustia, el dolor y el sufrimiento que pueda estar experimentando? Hemos dado una breve definición y etimológicamente hablando, eutanasia no es más que una manera fácil de facilitarle la muerte a una persona, es como la buena muerte. Y yo me atrevería a decir, Dauri, no sé qué tú piensas,
que si uno se viera, por ejemplo, abocado a una enfermedad terminal que produce dolores insoportables y que de pronto parece ser que se extiende mucho la vida, yo no diría que sería quizás oportuno recurrir a un intento de quitarse la vida, porque eso sería algo terrible. Pero desde afuera, cuando uno ve y juzga todas estas experiencias, es como tan fácil emitir opiniones, pero al mismo tiempo nosotros que valoramos la vida como un regalo de Dios y que creemos que somos criaturas hechas a la imagen y la semejanza divina, nos cuesta tomar decisiones frías en lo que la existencia de una persona de pronto pueda perder el valor que realmente tiene. Eso es correcto. Yo creo, Héctor, que eso está subordinado a la cosmovisión que cada persona tenga. Y por un lado, es cierto, como tú dices, es muy fácil hablar desde afuera, pero los dolores que experimenta una persona con una enfermedad terminal, hay que estar ahí para sentirlos. O sea, yo no puedo sentir por ti, pero al mismo tiempo depende siempre de la cosmovisión que en última instancia tenga una persona. Hay otros elementos también que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con cómo tú veas la vida, y depende mucho de eso. Ahora, nosotros vamos a hablar un poco más adelante sobre eso, y es el hecho de nuestra pregunta, ¿es moralmente aceptable? ¿Y cuáles son los puntos morales? ¿Cuál es el punto de partida para nosotros juzgar si es aceptable o no la eutanasia? ¿Cuál es la base para nosotros aceptarla por más duro que sea el sufrimiento? Eso está enlazado con eso. Y Con cómo pienso, uno lo David, vea. también que cuando nosotros hemos tenido seres familiares, seres queridos, como padres o abuelos a quienes hemos tenido que ministrar o trabajar con ellos de cerca en situaciones muy angustiosas a la hora de morir, sabes, David, que la eutanasia es como un resultado obvio que fue fácil llegar allí, porque a veces cuando tú ves a alguien sufriendo tanto, uno a veces en oración puede decir, Señor, si tú crees que esa persona ya está lista, ponla a descansar, porque uno ya como que no quiere verla sufrir. Así que puedo entender de alguna manera que alguien sumido en una angustia suprema pueda desear tomar la decisión para que un familiar que está en esa condición o el familiar mismo que está en esa condición pero en plenos cabales pueda tomar esa decisión para poner fin. Lo cierto es que el hecho mismo de vivir es una angustia que no parece tener fin. Tú mencionabas ahorita, Héctor, ibas a dar algunos ejemplos históricos fuera de la Biblia. Cuando tú menciones eso, yo quisiera decir algo respecto al concepto de la eutanasia o el contexto general como ser humano. Sí. Sabes, David, que el primer escrito que se conserva, donde aparece el término eutanasia, es un fragmento que se le ha atribuido al poeta cómico griego llamado Cratino del siglo V antes de Cristo. La significación de este documento es importante porque es la idea, se proyecta allí la idea como de morir disfrutando de las cosas buenas de la vida, tales como comer bien, vivir bien, etcétera. Se sabe que en la Grecia clásica, en el contexto de la Grecia clásica, donde aparece el juramento hipocrático que hacen los médicos, en el cual se afirma que el médico no dará medicamento mortal por más de lo solicitado. Es interesante notar que, no obstante, a pesar de que en Grecia surge el juramento hipocrático, según creen algunos historiadores, la historia parece señalar que es precisamente entre los griegos donde por primera vez se concibe la idea del suicidio bajo ciertas condiciones, ya que como lo señalan los textos que recogen los pensamientos de Sócrates y Platón, por ejemplo, una enfermedad dolorosa es una buena razón para dejar de vivir. No estamos aquí emitiendo juicio de valor, solo estamos citando el momento disperso de la historia y de la experiencia. A partir de los fragmentos morales de Crisipo, me interesa porque este sí es interesante. También un filósofo griego estoico, de quien de hecho Dauri se afirma que él murió de risa de un chiste que él mismo hizo sobre un burro que se estaba comiendo unos higos que él había llevado a una actividad.
él estaba ya bajo efecto de alcohol. Oh, wow. Y cuando él vio el burro comiendo, dijo, denle un poco de alcohol también al burro para que lave los higos. Entonces, dicen algunos que estas son dos versiones, él tiene dos versiones de la muerte, pero esta es la que se presume que fue lo que pasó. Él se rió tanto del chiste que él mismo hizo, que le dio un ataque realmente y minutos después murió. Él vinculaba, de hecho, la buena muerte o la eutanasia a la perfección, y la perfección moral la vinculaba a las dos. Hasta un punto en el que para Crisipo, la eutanasia no es tan solo la forma más perfecta de morir, sino que la buena muerte es la muerte en perfección, es decir, la muerte tras una vida plenamente realizada. Esta es la idea repetida en otros muchos autores como Flavio Josefo, que es muy conocido por nosotros los cristianos, que estudiamos teología, Clemente de Alejandría, en la historia cristiana, incluso por Filón de Alejandría ya en el siglo I a.C., que consideraba la eutanasia como uno de los más grandes bienes del hombre. Ya para el siglo X, Constantino VII considera la eutanasia como la recompensa de los hombres buenos. Y es curioso que quizás con este sentido, como recompensa de los hombres buenos, aparece un pasaje en segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versos 26 al 27, este libro apócrifo, donde un personaje de nombre Eleazar deja un ejemplo con su muerte para los jóvenes que en el futuro irán a morir como él. Termino este punto ya mencionando a Roma, porque en Roma y en los territorios bajos del dominio del imperio, la práctica de la eutanasia era múltiple. Se consideraba que el enfermo terminal que se suicidaba tenía motivo suficiente para cometer tal acto, puesto que se aceptaba de manera honrosa el suicidio provocado por la impaciencia del dolor o la enfermedad. ¿Y sabes algo, Damaris? Con situaciones como esta es que todavía los seres humanos están luchando. Lo único es que los medios ahora son diferentes y quizás más fáciles producto de los adelantos médicos y tecnológicos que tenemos. Así es. Interesante esos casos que has mencionado. Sí. Hay la base general o el fundamento general, la plataforma y para la eutanasia, como tú has mencionado, es el sufrimiento. Es un suicidio asistido. Al final es un suicidio. Y el suicidio, pues, ocurre cuando hay un dolor profundo e insoportable en una persona, sea este dolor emocional o sea este dolor físico. Y nosotros vivimos, Héctor, en una sociedad que realmente vive en un sinsentido de la vida. Así es. Y muy a menudo nosotros vemos esto en todos los círculos. Y me parece a mí que la razón principal para esto es que el ser humano ha sacado a Dios del cuadro y ha tratado de buscar sus propias formas de resolver sus problemas. Al alejarse de Dios, pues han traído muchas ideas que al final han dejado al ser humano como en un vacío, en un limbo, al no haber respuestas para las afecciones más profundas del corazón. Entonces, el ser humano vive en un sinsentido de la vida y causado muchas veces por un exceso de placer, causado por los problemas mismos de la vida que no se saben enfrentar, y que eso produce entonces un sentimiento del no deseo de vivir. Se sume tanto en los placeres, en el hedonismo, que a veces entonces esa misma entrada profunda de los placeres, te deja sensible, te deja sin un ancla cuando tú estás en algún problema difícil emocional. Algunos han dicho que la vida de muchos termina de la forma que fue vivida. Así es. A veces la forma en la que nosotros elegimos vivir nuestras vidas es lo que determina la forma en la que terminará. Y es difícil que como yo elija vivir, no determine cómo termina. Nosotros tuvimos un tema acerca del sufrimiento hace unos meses. Sí. Y en ese tema nosotros pudimos mencionar sobre las realidades de las durezas de la vida. Y es evidente que solamente el hecho de vivir en este mundo, tú te vas a enfrentar con situaciones dolorosas, y algunas de ellas no cambiarán a través del tiempo, y uno tendrá que acostumbrarse a sobrellevarlas o a tolerarlas. Entonces, hay un concepto, Héctor, que es el concepto de aprender a sufrir. Nosotros como seres humanos
no sabemos sufrir y por el contrario, tratamos de evitar todo tipo de dolor. El dolor en sí no es malo del todo. Cuando digo no es malo, me refiero al dolor, me refiero a las cosas que nos traen sufrimiento en la vida. Y ya que muchas veces esos elementos que traen sufrimiento puede ser para fortalecer nuestro carácter, y eso lo hemos analizado. Pero este concepto del sufrimiento, del no enfrentar el sufrimiento, esa es una de las bases para este deseo de morir. Ya cuando vamos a lo que es la eutanasia, siempre sucede en una persona que ya está con una enfermedad terminal o alguien que no puede soportar más, pues pide este tipo de procedimiento. Pero al final el centro está, Héctor, en un sentido de no poder soportar un dolor y pues ya quiero terminar con este dolor. Y no se puede ver más allá en un momento así. De hecho, a veces nuestra incapacidad de ver más allá de lo que nos está ocurriendo, porque por más terrible que sea, puede radicar precisamente en el fundamento sobre el cual nosotros hemos edificado nuestra forma de vida. Claro que sí, claro que sí. Eso no quiere decir que porque Dios forme parte del cuadro de nuestra vida, el sufrimiento va a ser menor o el dolor va a ser menos agudo. Pero yo te puedo decir, Dauris, un caso que viví en mi país, la República Dominicana. Yo recuerdo que cierto sábado en la tarde fuimos a visitar la hermana de una hermana biológica de una hermana de la iglesia. Esta señora tenía un cáncer ya terminal y los dolores eran increíblemente fuertes. Y por su situación financiera, no podían darle los medicamentos del lugar. En el caso de mi madre, por ejemplo, trataron 3 formas de medicamentos. Uno para las primeras 2 semanas, el segundo tipo de medicamento para los siguientes 2 o 3 semanas, y ya la morfina fue el último recurso cuando se supone que estaba en los días previos a morir. Esos cálculos los médicos, en base a la experiencia y el conocimiento que tiene, lo hacen. Y la primera vez que le pusieron la morfina a mi madre, por ejemplo, ella duró 24 horas y 2 o 3 minutos durmiendo, sin despertar. Yeah. Por lo menos hay recursos que ayudan a amortiguar un poco el sufrimiento. Pero mi mamá, por ejemplo, terminó como esta señora que te menciono, con paz en medio del dolor, con paz en medio del dolor y certeza y esperanza. Cuando yo hablé con esta señora, yo le dije, lo primero que le dije, mire, yo estoy aquí, pero yo ni sé cómo voy a hablar con usted. Yo no sé qué palabras utilizar, pero quizás esa introducción fue el medio que Dios utilizó para tener un diálogo con ella. Yo le pregunté si ella amaba al Señor, si tenía paz, si tenía quietud, si creía en Jesús, si creía en la resurrección. Y Dauris, esta persona, cuando terminamos de orar, vivió 2 días más. Pero cuando su hermana murió, cuando la señora murió, su hermana luego me dijo, desde aquel día que oramos con ella en la tarde, mi hermana tuvo una paz tan grande que el dolor ya no le mortificó de la manera que lo estaba haciendo antes de ese evento. Yo pienso que el fundamento sobre el cual nosotros edificamos nuestra existencia como persona determina mucho cómo se soportará lo que venga después. Es muy cierto, es muy cierto. Y bueno, vamos casi a otra pausa, Héctor. Sí. Y hay un elemento, uno de los presupuestos filosóficos para apoyar esta idea de la eutanasia está muy enlazada con la cosmovisión de la naturaleza humana. Pero vamos a la pausa y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Bien. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11.
El tema de este día es la eutanasia. ¿Qué tan moralmente es aceptable? Y en la sección anterior empezamos a ver algunos casos en la historia y y vimos también el significado de la palabra eutanasia. No es un término negativo propiamente, se ve como tal, pero realmente su etimología muestra que es una buena muerte. Creo que sería lo ideal para cualquier ser humano que tenga una buena muerte, pero no podemos considerar tampoco como cristianos una muerte como buena si ésta termina sin haber encontrado el propósito por el cual Dios nos permitió vivir esta vida y con el cual nos creó. En la sesión anterior, Pastor Contreras, usted comenzó a hablar un poquito respecto a algunas presuposiciones filosóficas de la eutanasia. Sí, una de las presuposiciones filosóficas que soportan la idea de la eutanasia es el hecho de que los seres humanos simplemente son animales superiores. Peter Singh, un filósofo muy reconocido, es un filósofo que él decía eso. Tenemos que ya dejar de diferenciar entre animales humanos y no humanos. O sea, no podemos hacer esa diferencia porque al final simplemente nosotros somos simplemente animales más superiores que los otros. Desde ese punto de vista, entonces, él esboza el concepto filosófico del utilitarismo y él presenta que el ser humano, la importancia del ser humano está subordinada a las metas que tiene y a alcanzar esas metas. De ahí entonces partiría el hecho de que, por ejemplo, un recién nacido que todavía no tiene metas, no importa, el aborto puede ser hecho, no importa hasta qué punto de la vida, o una persona ya en su fase final, si ya no hay oportunidad de que sus metas se puedan cumplir, entonces se puede usar la eutanasia para quitar el sufrimiento. Como han dicho otros, si ya no hay una biografía que escribir, ya esa persona no tiene ninguna utilidad. Sí. Puede prescindir de ese elemento biológico que queda ahí. Eso Entonces, no elimina la vida del ser humano de toda dignidad, de vida humana propiamente. Claro que sí. Y es interesante que esta idea es una idea que tiene mucha influencia porque este filósofo es muy influyente, él aún vive y ha escrito muchos libros que van en ese orden, pero esa es una de las ideas que se exponen. Hay otra idea filosófica que presenta que todo tiene que ver con la inversión de la vida. Y, por ejemplo, es una idea que es humanista. Por ejemplo, un niño que nace y no se puede abortar, ¿verdad? Porque antes de nacer no se puede abortar porque hay una inversión hecha en ese niño. O sea, la inversión que se ha hecho tanto de forma natural como de forma financiera, pues y es suficiente para poder seguir preservando la vida. Pero si ya no hay esa necesidad de esa inversión, pues no hay problema. Cuando tiene que ver ahora con la eutanasia. Otra forma de quitar dignidad a la vida por ser lo que tú eres, una criatura. Perfectamente. Entonces ahí entramos, Héctor, a lo que es el valor del ser humano. ¿En qué radica el valor del ser humano? Y, por ejemplo, la idea de que nosotros venimos de la evolución o que venimos como un resultado del mero chance, le quita valor al ser humano como ser humano y le quita sentido y propósito a la vida, porque si al final venimos de la nada, somos simplemente una masa compuesta de químicos y cosas biológicas y ciertas reacciones físico-químicas, si eso es lo que nos define como seres humanos, entonces no hay ninguna razón para tener algún valor moral. Por lo tanto, la concepción que la persona tenga del ser humano va a influir mucho en lo que es ver la eutanasia como algo moralmente correcto. Sin embargo, esto es muy interesante, o no interesante, esta idea es un poco peligrosa porque Descabellada. Cuando, por ejemplo, una mujer que tiene un niño en su vientre ama a esa criatura antes de que esa criatura pueda darle algo a cambio, pueda
amar a su mamá. O sea, el bond, el attachment, el afecto que se crea, los lazos que se crean, son lazos de un amor que aún no ha sido correspondido. Un familiar, por ejemplo, que ya está viejo, que está anciano y digamos que tiene Alzheimer o no puede ya saber, tú sigues queriendo a tu ser querido, aunque esa persona ya no te pueda reciprocar amor. Por lo tanto, el valor del ser humano como tal, parte de eso tiene que ver con ese amor. Y de hecho, eso es gracia. Eso es gracia. Es un amor inmerecido, un amor que no está reciprocado. Entonces ahí entra ese elemento. Nosotros como seres humanos tenemos un valor intrínseco basado en la idea de que Dios nos creó, que nos dio su gracia, que a pesar de que no le correspondemos, seguimos siendo amados. Y esa concepción de la vida, Héctor, le da un giro a cómo se vive la vida, incluso cómo muere una persona. Hay un valor intrínseco a la persona y fuera de lo que esa persona pueda darte, pueda corresponderte, ese amor, esa gracia siempre está allí. Bueno, el concepto de seres humanos creados a la imagen de Dios es uno de los argumentos básicos que tiene la cosmovisión cristiana. Claro que sí. Para abordar el valor de una persona. Sin embargo, Dauri, me gustaría señalar que aún después de producirse la caída, encontramos evidencia en Génesis y en las cartas de Pablo de que el hombre aún sigue siendo aquella criatura en la cual todavía la imagen de Dios está allí. Así es. Así que la caída no hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre, sino que la dañó, la desfiguró. Pero aún así, aún dañada y desfigurada, el ser humano sigue siendo en sí mismo un reflejo de esa imagen. Todavía la imagen está allí. Así que lo que hay de Dios en nosotros, más lo que Él hizo de nosotros mismos, es lo que nos da también cierto valor. ¿Sabes, Dauri, que cuando se habla de causas, por ejemplo, amorales o que ya no son inmorales para practicar la eutanasia, se piensa, por ejemplo, en infantes que tienen daños neurológicos irreversibles o en un anciano, como tú mencionaste, con Alzheimer avanzado, un individuo en un estado vegetal que ya, por ejemplo, no puede desarrollar un proyecto de vida. Algunos creen que esas son excepción a la regla. Sin embargo, yo me pongo a pensar, míralo de esta forma, por ejemplo, que un hijo mío pueda mañana deshacerse de mí porque yo tengo un Alzheimer avanzado. Olvidar todo lo que signifiqué yo para él significó para mí, lo que vivimos juntos, lo que yo hice para que él pudiera venir a esta vida, o con él en un futuro, con sus hijos, quien ahora son mis nietos. Pensar que esa criatura tan inocente que yo puedo abrazar, cargar, mañana será protagonista de una decisión de esa naturaleza. Son cosas que en el caso de nosotros que conservamos una sensibilidad producto de la gracia divina que ha obrado en nosotros, nos cuesta mucho pensar. Lo cierto, Dauri, es que hay dos clases de personas que son propensas a agarrarse de la eutanasia en casos extremos. Por ejemplo, los que están desahuciados, para los cuales ya no existe un tratamiento médico curativo, o que tiene una enfermedad que es mortal, aunque no necesariamente sea a corto plazo. Para algunos, desde que se enteran que tienen cáncer, hay personas que han muerto 2 o 3 meses después, cuando otros con un cáncer en peor condición han vivido años y años. Todo depende de cómo uno responde a la situación que de pronto encara uno. Pero también los que tienen asuntos de enfermedades terminales, que son los que padecen de enfermedades ya que son irrecuperables, previsiblemente que son mortales, y no a largo plazo, a corto plazo. Es así. Hay otro asunto, Héctor, y es el elemento del temor. Y entra tanto en el paciente como en el familiar. Hay algunos temores cuando alguien tiene alguna enfermedad y ya terminal y al parecer no hay solución. De parte, por ejemplo, de los familiares del paciente, está el temor a que, bueno, necesita de tiempo, necesita que yo esté ahí constantemente, o verlo con esos tubos por cada orificio. Esos temores a veces hacen que la persona pueda decidir que su
enfermo, que su familiar se le practique la eutanasia, o el mismo paciente, el temor a depender, ¿verdad?, de otra persona, a ser vulnerable, también contribuye a que pueda decidir que en un momento así mejor sea procesado y le procesen, le hagan el proceso de la eutanasia. Esos temores, Héctor, a veces son contribuyentes a la práctica de la eutanasia, tanto como hablamos al principio de la voluntaria o la involuntaria. Y entonces aquí entra el elemento de la empatía, el amor, lo que tú mencionabas ahorita. O sea, ya hay una historia que se ha creado. Actualmente hay un actor muy famoso que tiene demencia ya demasiado avanzada. Y pensé en él porque es tocante al tema. Pero, y algunos de sus familiares a veces están, tú lo ves en las noticias y reflexionan sobre los momentos bonitos que tuvieron antes de llegar a ese punto. O algunas personas que actuaron con él, es un actor, Bruce Willis, me parece que es en esa situación. Hay algunos temores, las cuales las personas tienen, para los cuales piensan en eso como una opción. Sabe que mi esposa esta semana, Dauris, me hablaba precisamente de que vio una noticia en la que él estaba con unos familiares y habían algunos pequeños allí que estaban jugando con él haciendo las bolitas de jabón, que es algo que uno lo hace con los niños. En este caso lo estaban haciendo con él. Pero también, Dauris, te pone a pensar qué tanto significó esa persona para estos familiares. ¿Qué tantos recuerdos buenos, maravillosos los unen? Porque hay que admitir que hay personas que viven en la vida como un llanero solitario, sin conexiones con nadie. Cuando llega el momento de lo inevitable y le toca en turno un final dramático, es evidente que la eutanasia va a ser una invitación, algo de fácil acceso a la mano. Claro. Pero cuando la vida de una persona ha significado tanto, quizás el valor ya no queda tanto en la persona misma, porque no se vale por sí mismo. Vamos a decirlo de esta manera, ya no es una biografía que está escribiendo. Sí. Pero puede que haya un apéndice, Dauris, que en esa biografía sea escrita por aquellos familiares que deciden hacerlo y que él termine rodeado de seres que le aman y que lo valoran, lo aprecian y que pueden dedicarle tiempo. Es así. Alguien dijo que la eutanasia es un intento de escribir tu propio libreto y tener tu propia salida. En la vida, nosotros venimos al mundo, venimos con muchas cosas que tenemos que enfrentar, incluyendo el sufrimiento. Y al final de la vida, también a veces tenemos sufrimiento. Pero yo quiero, Héctor, que tal vez podamos enfatizar el hecho de que la vida tiene un valor intrínseco. Ya yo mencioné eso ahorita. Y ese valor intrínseco lo da Dios. A pesar de los temores que nosotros como seres humanos podamos tener, Dios es el dueño de la vida. Y Dios, como dueño de la vida, solo Él tiene derecho a quitarla. Si nosotros tenemos esa concepción diferente a la que ya mencionamos anteriormente, que tiene que ver al origen sin propósito que tiene la existencia, entonces los que tenemos una opción diferente, que es la creación, hablamos de ese valor intrínseco que Dios le da y ese respeto a la vida que solamente Dios puede quitar o Dios puede dar. Cuando tú hablabas ahorita del juramento hipocrático, el juramento hipocrático se refiere a un juramento que toman los médicos. Hipócrates se conoce como el padre de la medicina, él era un médico griego. Y es un juramento que los médicos toman. En ese juramento, tú mencionaste algunas cosas, es un poco más largo de lo que habías mencionado. Voy a leer algunos dos párrafos de esto. Dice: en cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, como tú decías, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de ese tipo
Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente en toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Si tú notas, la labor del médico es preservar la vida. Salvar. Pero el que hace la eutanasia, hay un temor de los que están en contra de la eutanasia de que el médico sea el asesino. Y estos que están en contra de la eutanasia, yo me sumaría a estar en contra de esa práctica. Yo también. De su manera al hecho de que el médico está para sanar y que la vida en última instancia le corresponde a Dios quitarla. Vamos a la última pausa, Héctor. Así es. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Es irónico pensar que quien hace un juramento para salvar la vida bajo cualquier circunstancia sea quien ahora represente una perspectiva de ponerle fin a esa vida. Sin embargo, vimos al principio que aunque de Grecia sale ese juramento, también sale la noción de que una vida que Así es. se está viviendo como se debe vivir no vale la pena. Yo pienso, Dauri, que ese juramento también cae dentro de lo que es el ideal. Pero que no cubre naturalmente algunas realidades que pueden vivir los seres humanos. Es como el tema de la guerra, cualquier otro tema que se pueda tratar. A veces mirarlo en blanco y negro no es la salida, es la salida más fácil, zanjar el asunto, pero no siempre son perspectivas que deben verse en blanco y negro. Pero hemos llegado a la última sección de nuestro programa hoy. Tenemos que abordar algunos asuntitos bíblicos y me gustaría que nosotros pudiéramos mirar quizás algunos personajes de la Biblia que en algún momento pensaron en que no hacía sentido que continuaran viviendo bajo la circunstancia en la que estaban o bajo la angustia por la que estaban pasando o como objeto de una experiencia dolorosa, angustiante que los estuvo afectando. Tal vez, Héctor, antes de entrar en esa parte, quisiera decir brevemente que cuál sería entonces la opción a la eutanasia. Y médicamente hablando, bueno, los cuidados paliativos, que por lo general son dados o a veces en la casa o en un lugar que llaman hospice. Esos lugares que de hecho fue para los 60 que surgieron allá en Inglaterra y que es una opción viable para darle a la persona una oportunidad de vivir y pues proveerle todo el cariño posible. Como tú decías ahorita también está el elemento de la oración. Qué diferente fue cuando fueron y oraron por esa persona, de que a pesar de que tenía dolor, pues Dios obró en el corazón y pudo traer paz a pesar del dolor que tenía. De hecho, sé de algunas culturas que los padres terminan viviendo con los hijos una vez ya no pueden valerse por sí mismos. Me parece que en Japón esta práctica existe. Okay. A mí me gustaría pensar que ese debería ser el final de todo padre. Porque uno dirá, bueno, es una situación para los hijos. Bueno, pues la situación fue inversa en algún momento cuando en la vida de los padres llegaron los hijos. Claro. Yo pienso que lo mismo que significaron los hijos para los padres al inicio de la vida puede significarlo para los hijos al final de la vida de los padres para ellos. Y así como los padres quizás no pudieron proveer un cuidado personalizado y pagar un servicio, los hijos quizás ahora contando con la bendición de un posible ahorro paterno puedan proveer, ¿verdad? Puedan proveer el cuidado para los padres. Pero lo ideal es que así como llega un hijo al hogar, así debería irse un padre del hogar, de la manera más natural posible. Así es. Ahorita cuando te mencioné personajes que vivían momentos angustiosos, Dari, me llega a la mente Job porque es el típico caso en la Biblia de un hombre que sufrió mucho y que en medio del sufrimiento, ya a la altura del capítulo 3, el capítulo 10 y el capítulo 14, está expresando el deseo de no haber nacido, no solo de morir,
de no haber nacido. Salomón dice que los que están muertos están mejor que los que están vivos. Y que los que no han nacido, es mejor el león muerto que perro vivo. Sí, es mejor perro vivo que león muerto. Oye bien, y los que no han nacido están mejor que los que ya murieron. Si ambos no existen, ¿por qué uno es mejor que otro? Porque el que ya murió ya pasó por este mundo de vanidad. Sí. Y el que no ha nacido no ha tenido esa experiencia negativa. Pero es interesante esto porque Job, cuando él se enfermó, él reconoció algo bueno y dijo, bueno, yo salí del vientre y madre desnudo y voy a regresar allá desnudo. Jehová Dios, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Ese es el primer concepto que vemos en Job, o sea, alguien que se resigna al sufrimiento. Y bueno, ya después de los demás capítulos es que vemos cómo sale eso con los amigos. Espérate, Dari, solo que Job en ningún momento, como toda persona que es objeto de tragedias, de una tragedia en particular, asume o vaticina que lo que viene ahora de aquí hacia el futuro va a ser muy extenso. Sí. Y tú puedes empezar con una fe vigorosa, pero esa fe puede ser puesta a prueba en el trayecto. Cuando el problema no se resuelve en el tiempo que tú entendías que se iba a resolver, va más allá de lo que tú crees son tus capacidades de resistir. Ahora bien, Héctor, hay que diferenciar dos cosas. Primero es, el deseo de morir no es igual a quitarte la vida. No, naturalmente. ¿Okay? Como seres humanos, hay circunstancias en la vida que uno se quiere morir. Yo tengo situaciones que yo me quisiera morir, que la tierra me tragara. En la vida. Pero son dos cosas muy distintas. Hay oportunidades que te sientes tan down, muchas personas tienen mucha depresión y realmente desean la muerte. Y claro, no estoy diciendo que eso es bueno, pero son dos cosas muy distintas a un deseo a que tú actúes. Oye, desear la muerte en un momento específico es cosa de humanos. Claro. Nada más el que no vive en esta tierra. Mi esposa hablaba con alguien una vez y esa persona le dijo, yo nunca he tenido un problema con mis hijos. Y mi esposa le dijo, pero tú no vives en esta tierra. Tú no vives en esta tierra. Bueno, pues lo cierto, Dauri, es que Job desea morir en medio de la angustia, pero no está queriendo quitarse la vida porque no resiste. Claro. Jeremías en algún momento también deseó morir, según el capítulo 24 de su libro, 14 al 18. Jeremías fue llamado al ministerio, es un privilegio, al ministerio profético, pero lo que Jeremías no sabía era que iba a ser tan duro desarrollar este ministerio. Elías, ¿qué decir de Elías? En medio de un estado depresivo. Elías quería la muerte. De desánimo. Jonás. Bueno, el caso de Jonás, yo no sé si realmente él hubiese sido la típica persona que piensa en quitarse la vida, porque desear la vida, desear morir es una cosa más noble que intentar quitarse la vida porque no se resiste lo que se está pasando. Sí. Pero conociendo nosotros el comportamiento de Jonás, él no iba a llegar a la segunda parte. La primera estaba mejor para él. Sí. Pero hay buenas noticias, Dauris. La muerte, que se considera como la salida, realmente, si se ha vivido sin propósito, y de nuestra perspectiva cristiana, sin Dios y sin esperanza, no es una salida. Es una entrada al último estadio de desesperación, en el que, aunque no hay existencia, se volverá a la existencia para rendir cuenta por haber vivido de una manera tan autónoma y luego haber decidido terminar la vida de una manera tan irresponsable. Así es. Yo sé que se puede discutir si una persona se salva o no quitándose la vida, porque nadie sabe el nivel de angustia que puede tener. Y eso tampoco se maneja en blanco y negro, ni se dice sí o no. Eso hay orientaciones para manejar cosas como esa, que quizás Tauri, tratando un tema sobre el homicidio, sobre el suicidio, aparte, nosotros podamos abordar algunos detalles. Pero quiero alentar la esperanza en decir que la muerte sin Dios no es una salida, es una pérdida total. Pablo dice que nuestro Señor venció la muerte, que experimentó la muerte en beneficio de todos, para que todos pudieran tener la opción de vivir. Pero Pablo, metido en la crisis existencial del ministerio, en algún momento dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo dice, ¿qué hago? Si ambas cosas dan beneficio, yo me imagino que Pablo dijo, aquí habrá que pensar cuál da mayor beneficio. Pablo dijo entonces, ahora bien,
si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué yo voy a escoger? No lo sé. Pablo está puesto en entredicho. Me siento presionado por dos posibilidades. Aunque partir, morir, que es mejor porque es ganancia, da un descanso y luego cierra los ojos y lo abre y ya la resurrección. Pero también él dice, pero por el bien de ustedes yo preferiría permanecer en este mundo. Bueno, y claro, el contexto de Pablo está en prisión y tiene la posibilidad de que pueda morir en prisión. Sí, como está en prisión, dice, bueno, no sé cuál elegir, pero Dios es que sabe cuál va a ser. Yo creo que sí, que voy a seguir viviendo. Pero eso es interesante porque Pablo puede pensar así porque Dios forma parte de su cosmovisión. De su vida. Claro, sí, de su vida. No es el hombre que sabe que puede morir o seguir viviendo, pero prefiere morir porque siente que no vale la pena vivir. Y eso es lo que hace realmente la diferencia. Ahí es donde vamos. Hay un fundamento sobre el cual se ha edificado, que incluso Pablo dice, si yo tuviera que morir y eso significara mayor beneficio para la causa de Cristo, nota que la preocupación es teológica, no es antropológica. No está centrada en Pablo, sino en Dios. Entonces, yo no sé qué elegir. Entonces vuelve otra vez la idea, Héctor, de que nosotros debemos reconocer que Dios es el único dador de la vida. Así y recurrimos a esa idea otra vez, porque en el asunto de la eutanasia, al final, esa concepción es la que va a primar. Si tú crees eso, si tú no crees eso. O sea, si yo creo que Dios es el dueño de la vida, el que la da y la quita, yo siempre respetaré la vida. Así es. Y la muerte solamente debería ocurrir bajo los parámetros que Dios ya ha establecido. El mandamiento dice no matarás, pero hay algunos parámetros que Dios ha establecido sobre qué bases la muerte podía ocurrir. Pero al final, Dios... Así es. Quiero animar a todos nuestros oyentes, a las personas que nos ven, Héctor, a que podamos afianzar nuestra fe en Cristo Jesús, a que podamos vivir con sentido a la vida. Y ese sentido a la vida solamente lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Fuera de una cosmovisión de Cristo Jesús, fuera de una cosmovisión de Dios, divina, realmente la vida no tiene sentido ni propósito. Es que yo te animo a que si tú hoy vives sin esperanza, a que puedas obtener esa esperanza a través de Cristo Jesús. Y que en un momento que enfrentes la muerte, puedas no tener miedo, porque hay una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Me gustaría decir lo que Javier Gaffo dijo en una ocasión tratando el tema de la eutanasia. Ante el enfermo terminal, puede decirse que la eutanasia resuelve su angustioso problema, pero también resuelve el nuestro, porque ya no vamos a tener que prestarle escucha, ni la atención, ni la cercanía que ante todo él necesita. Lo realmente difícil, lo auténticamente humano, es saber vivir con el problema. Un problema que no tiene solución, es saber asumir que existen situaciones para las que no hay soluciones terapéuticas, pero que exigen de nosotros actitudes mucho menos sofisticadas y costosas. Estar cerca para poder mirar a los ojos del enfermo y apretar su mano, eso es vivir. Esto es saber vivir y convivir con un problema que no tiene solución médica, pero que exige de nosotros una respuesta preñada de humanidad. Y con esta última parte de Paul Claudel, el poeta y ensayista francés, yo diría que Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento, ni siquiera vino a explicarlo. Él ha venido a llenarlo con su presencia. Amén. Si Cristo nos llena de su presencia, si Él está en nosotros, con nosotros, como dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Mi querido amigo, será hasta la próxima entrega cuando estaremos tratando otro tema de interés social y espiritual. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.